Saludos. Continuando con nuestro recorrido por la vida social, corresponde ahora tratar la temática de la dignidad del trabajo. No podríamos hablar de vida social si no hacemos alusión a una de las principales acciones que sostiene a cualquier sociedad. Además, recordemos que es en torno a la temática del trabajo que se empieza a organizar o a articular mejor lo que conocemos como la enseñanza social de la Iglesia Católica. ¿De dónde proviene el trabajo? Dentro de la visión cristiana, se plantea que en el Antiguo Testamento Dios entrega la tierra a las personas y les invita a trabajarla y a custodiarla, a ponerle un nombre a todo lo creado. Eso entonces se considera como el primer trabajo: cuidar la tierra, dominarla, pero no explotarla. El trabajo pertenece a la condición originaria de la persona y mucha gente cree que es un castigo o inclusive una maldición, pero pertenece al origen o a la condición natural del ser humano. Claro, el trabajo necesita ser honrado porque es una fuente de riqueza, es una forma que tiene el ser humano para dignificarse y es un instrumento eficaz contra la pobreza, pero también existe la tentación de idolatrarlo. ¿Qué significa para el hombre el trabajo? Sabemos que en nuestras sociedades para muchas personas de verdad es una suerte poder trabajar, poder hacer algo para sí mismos o para los demás, porque estar desempleado a veces se traduce en buscar otras formas no tan lícitas para ganarse la vida. Con el trabajo no hay que verlo solamente de manera despectiva, sino que hay que reconocer que con el trabajo se desarrollan competencias y capacidades, se participa en la vida económica, social y cultural de un país. ¿Existe como tal el deber de trabajar? Cuando se ejerce una profesión o cuando los niños o jóvenes se preparan para ejercer alguna tarea profesional, no lo hacen solo para ganarse la vida, sino que en algún momento les permitirá contribuir a un buen desarrollo del mundo, también participar en la obra creadora de Dios. Prácticamente el trabajo, podríamos decir, sí es un deber, siempre y cuando se tengan las condiciones necesarias para ejercerlo. Es también una respuesta de agradecimiento del hombre a Dios por el regalo de la creación. ¿Cuál es la relación que existe entre el trabajo y el éxito profesional con el fin auténtico de la vida humana? Sabemos que el trabajo es parte integrante de la vida, pero no es toda la vida. Y aquí podríamos poner el ejemplo de personas que se pasan toda su vida trabajando, que no dan espacio o cabida a otros ámbitos, no a la familia, no a su sano esparcimiento, no a su salud, no a su cuidado personal. Y eso también resulta ser peligroso. Como toda acción, como todo, debe haber un equilibrio entre la vida personal, pero también entre la dedicación al trabajo. Sabemos también que muchas personas en países desarrollados parecen vivir solo para trabajar. Entonces, si bien es bueno, es lícito superarse y tener un nivel de vida adecuado, como ya se dijo antes, no se debe ceder a la tentación de idolatrar al trabajo o de convertir el trabajo en un dios, porque la vida humana no solamente está para hacerse rico o para producir riqueza, sino que para realizarse de una manera más plena y trascendental. Sabemos que nuestro paso por este mundo no es eterno, pero en ese sentido no estamos exentos del deber de trabajar. No es la única razón de vivir, por eso qué triste es cuando hay muchas personas que se enferman o que descuidan su salud por estar trabajando. Ningún trabajo merece tanto la pena como para desvivirse, porque pues de nada serviría estar acumulando cierto patrimonio, cierta riqueza si al final no se va a tener la oportunidad de disfrutarlo. El trabajo, como cualquier acción humana, tiene una dimensión objetiva y subjetiva. La dimensión objetiva trata de todo aquello que se puede evidenciar después de que un trabajo se ha realizado. Por ejemplo, la persona que se desempeña en labores de construcción puede evidenciarse fácilmente su trabajo cuando construye una casa, un edificio o cualquier otro tipo de estructura. Mientras que la dimensión subjetiva hace referencia a la realización personal que podría estar experimentando esta persona o inclusive a la adquisición de más y mejores habilidades en ese desempeño. También es claro
que no todo trabajo produce un bien o algo material, sino que hay trabajos que producen servicios, por ejemplo, la salud o la educación. Es importante entender que no hay trabajos más importantes que otros. Todos tienen algo que contribuir a la vida social, hasta inclusive esos trabajos más sencillos que a lo mejor no merecen una mayor preparación profesional. Pero eso no nos debería autorizar ni a ver de menos, ni en el peor de los casos tratar mal a las personas que realizan una tarea sencilla, como por ejemplo un comerciante ambulante, un barrendero, una persona que trabaja en el tren de aseo, un mesero, una persona que se desempeña en las labores domésticas. Para nada. Todo trabajo es digno siempre y cuando, claro está, se haga de la manera más honesta posible. Hay un principio de prioridad del trabajo frente al capital. Esto significa que las empresas no deberían ver a los trabajadores solo en función de lo que puedan producir, porque al final es más importante la persona, mucho más que la producción que se pueda estar dando. No son justificables condiciones de trabajo o salario que exploten o denigren al ser humano, independientemente si el propósito de una empresa es ahorrarse o producir más. De ninguna manera, no se puede pisotear tampoco la dignidad de la persona sucumbiendo su valor al valor del dinero o del capital que produzca una empresa. ¿A qué se refiere la doctrina social de la Iglesia cuando pide que los trabajadores participen? Claro, acordémonos que el tema de la cuestión obrera fue en Europa algo que afectó gravemente su participación social. En el tema de la revolución industrial, si hacemos un poco de remembranza. Entonces, prácticamente los trabajadores eran vistos como un número más, que era importante que se involucraran para producir mucho más. Ahora, pues puede que exista la misma situación de diferentes maneras, pero siempre y cuando tiene que dárseles la oportunidad a los trabajadores también de manifestarse y de pronunciarse cuando sus condiciones laborales no son las más adecuadas. Sin embargo, sabemos que muchas veces está este temor, este miedo de perder el trabajo y hay muchas personas que prefieren en silencio ir soportando todas estas situaciones que al final de cuentas les denigran. ¿Existe un derecho al trabajo? Sabemos que el trabajo remunerado, es decir, fuera de casa, en una empresa, etcétera, es para la gran mayoría de personas la única fuente de ingresos, en algunos casos, o es la más importante. El trabajo es una dimensión esencial de la propia realización del hombre y de su participación social. Aquí valdría la pena un poco recordar lo que se trató en el tema de la familia, de cuán importante es que dentro del núcleo familiar exista la posibilidad de participar en el trabajo para llevar ese sustento a ese hogar. También lo triste que es cuando en nuestras sociedades hay una alta tasa de desempleo, puesto que esto puede dar paso a otro tipo de acciones menos lícitas que las personas podrían estar realizando para, entre comillas, ganarse la vida. Pero aquí hay que entender también que no es nada más un trabajo, una acción que yo realizo por la cual me pagan, y ya eso yo lo puedo catalogar o clasificar como un trabajo. Sí, pero hasta cierto punto, porque el trabajo como tal, bien entendido, también lleva la intención de que la persona se dignifique, se haga mejor, se humanice. Entonces, desde esa perspectiva, tareas como el narcotráfico, el sicariato, no podrían considerarse tanto como un trabajo, puesto que no están buscando ni la perfección de la persona, ni mucho menos dignificarla. ¿Qué sucede con quienes trabajan en condiciones precarias? Estamos llamados a ayudar a quien se encuentre en necesidad y mucho más aquellos trabajadores que son dejados al margen de la sociedad por esas condiciones de trabajo que les denigran o que en el peor de los casos también se convierten en mano de obra barata porque tienen salarios paupérrimos que no les permiten o les permiten a duras penas poder seguir superando o al menos sobrevivir, o inclusive la remuneración queda por debajo del salario mínimo. Entonces le puede impedir a esta persona planificar su presente y su futuro y obviamente cumplir o ejercer sus derechos a cabalidad.
Tenemos derecho, claro está, por esa acción recibida, a recibir un salario justo. Aplica para el trabajo temporal, también para el trabajo que podrían estar ejerciendo personas migrantes. El Estado puede y debe proporcionar un marco de condiciones en el que las empresas ofrezcan trabajo a todos, creando un segundo mercado de trabajo en el que se pueda ejercer un trabajo socialmente necesario, también no necesariamente cumpliendo con intereses de mercado, es decir, hay empresas que, claro está, y es lo justo que busquen sus ganancias, pero también pueden estar realizando labor social, cuando a veces se le puede estar dando la oportunidad a alguien de que trabaje con el único objetivo, pues a lo mejor de que no pase desocupada, pero algo gane por eso que realiza. Sin embargo, a veces predomina mucho esta mentalidad de acaparamiento y de máxima producción o de máxima ganancia, que impide poner en práctica otro tipo de principios que también estarían ayudando a la vida social. Hemos hablado ya de la relación entre trabajo y vida familiar, la importancia que tiene, y también desde esta perspectiva podríamos hablar de, en lo ideal, que la vida laboral permita también esa compaginación o ese ejercicio de la vida familiar. Pero ¿qué pasa muchas veces? Papá y mamá ambos trabajan fuera de casa y pues con mucha frecuencia conviven poco con sus hijos, lo cual pues sabemos que también eso a la larga podría producir algunos problemas. Sobre la incursión o sobre el involucramiento de mujeres en el trabajo, en la vida laboral, que dice la doctrina social de la Iglesia, claro está, esto es algo muy positivo, porque ya se ha visto que hombres y mujeres podemos desempeñar las mismas tareas. Entonces es algo muy positivo que cada vez más mujeres también trabajen fuera de casa y ejerzan labores que por muchos años se creyó que eran exclusivas para los hombres. ¿Qué se puede decir sobre el trabajo infantil? Claro está, es un flagelo, no se justifica que los niños trabajen, o sea, más, o en el peor de los casos, cuando los papás los envían obligadamente para que produzcan algo o lleven algo a la casa. Los niños no están en edad ni física ni mental para poder ejercer un trabajo y en estos casos más extremos, desempeñando tareas que requieren mucha fuerza física o inclusive poniendo en riesgo su vida. La emigración laboral. Sabemos que, por ejemplo, en el contexto de Latinoamérica, una de las principales motivaciones que tiene la gente para migrar, vamos a poner el caso de Estados Unidos, migra nuestra gente de Latinoamérica hacia Estados Unidos porque tristemente en cada país a veces se reducen las posibilidades de ejercer un trabajo donde se pueda obtener un salario digno y que permita la satisfacción de las necesidades. Y eso, claro está, ya sabemos que produce muchas veces separación o desintegración familiar y eventualmente otros problemas. Por lo tanto, cada gobierno estaría llamado a provocar o más bien promover que sí haya empleo para que nuestra gente no tenga la necesidad de buscar oportunidades fuera. Sabemos que también la agricultura es un ámbito muy fundamental en cualquier país. Todo país se beneficia de la tierra para la producción de sus propios alimentos o inclusive para otro tipo de bienes. Entonces, también es importante reconocer que no en todos los países el trabajo agrícola recibe un salario justo. Muchas veces es un trabajo, ya sabemos, desgastante físicamente hablando, pero no siempre se le reconoce ese esfuerzo a los trabajadores. Los trabajadores, claro está, tienen derecho a asociarse, a pedir algunos beneficios en función del trabajo que realizan, siempre y cuando, y en lo ideal, pues que existieran empresas que permiten esta comunicación y tomar estos acuerdos entre empleado y empleador. ¿Sobre cuándo es justo un salario? Esto es un punto que hay que analizarlo desde diferentes perspectivas. Pero podríamos decir que un salario es justo cuando permite la satisfacción de necesidades básicas de los trabajadores. Esto dependerá también de la buena administración que esta persona hace de sus bienes.
Y por último, la Iglesia Católica también defiende el derecho de los trabajadores a los sindicatos y a las huelgas, siempre y cuando haya razones justificadas por las que éstas se realicen.